Apartado 3. Cálculo de momentos de inercia. Una de las complicaciones en el estudio de rotación viene de esa I, el momento de inercia del cuerpo. Para calcularla hay que hacer una sumatoria o bien una integral si lo que tenemos es un cuerpo extenso. Al contrario que con la masa, que es un parámetro que no varía en un sistema sujeto a las leyes clásicas del movimiento, ahora tenemos un parámetro que depende del eje de giro. Si el cuerpo gira respecto a otro eje, hay que considerar y calcular otro momento de inercia. Y puesto que en principio hay una infinidad de posibles ejes, también el número de posibles momentos de inercia en un cuerpo es infinito. Calcular una integral de volumen no suele ser fácil, así que siempre que se puede se busca una forma de simplificar. Por ejemplo, si podemos considerar que el cuerpo tiene algún tipo de simetría, calcular esas integrales resulta menos difícil. Como ejemplo, vamos a calcular el momento de inercia de una varilla delgada respecto a un eje perpendicular que pase por su extremo. Lo que vamos a hacer es dividir la varilla en pequeñas rebanadas de grosor infinitesimalmente pequeño, diferencial de x, y con una masa infinitesimalmente pequeña, diferencial de m. Como hemos tomado una varilla delgada, podemos considerar que toda la rebanada diferencial de x se encuentra a una distancia x del extremo. Para poder pasar de una integral en diferencial de m a una en diferencial de x, podemos definir una densidad lineal de masa, que sería la masa por unidad de longitud de una de esas rebanadas. En general, esa densidad lineal de masa puede variar de una zona de la varilla a otra, pero en este caso vamos a suponer una varilla homogénea, lo que significa que la densidad lineal de masa es constante. Con estas consideraciones podemos hacer la integral y el resultado final es igual a 1/3 de m por L al cuadrado. Tiene dimensiones de masa por longitud al cuadrado, así que la cosa va bien. En otros casos será más o menos difícil hacer la integral, puede que sea analíticamente imposible, pero siempre tiene la misma forma, un número multiplicado por una masa y multiplicado por una longitud al cuadrado. A veces es el producto de longitud y anchura, radio al cuadrado o alguna otra cosa, pero siempre igual, número por masa por producto de longitudes. Hallar momentos de inercia es algo que no me gusta hacer en este punto porque esto es física, no es matemática. Nunca me ha gustado poner problemas del tipo hallar el momento de inercia de este cuerpo respecto a tal eje en un examen de física. Pero a pesar de eso, es buena idea aprenderse de memoria los momentos de inercia de los cuerpos más habituales. Un cilindro, una esfera, una varilla, un prisma, un cubo. Podéis encontrar tablas con valores de momentos de inercia por internet o en cualquier libro de mecánica. Aquí os dejo algunos para que vayáis abriendo boca. Por ejemplo, el momento de inercia de un cilindro respecto a su eje de simetría es de 1/2 de m por r al cuadrado. Fijaos que aquí no importa la longitud del cilindro, así que sirve tanto para una varilla cilíndrica muy larga o para un disco fino. El siguiente cuerpo es un anillo, aunque también sirve para una partícula de masa m girando a una distancia r de un eje. En ambos casos el momento de inercia respecto a ese eje es de m por r al cuadrado. Es el doble que el del cilindro. Si lo pensáis bien tiene sentido, porque el cálculo del momento de inercia incluye la masa pero también su posición. En el cilindro hay partículas cerca y lejos del eje, pero para el anillo todo el cuerpo está lo más lejos posible. Y en general, cuanto más lejos del eje de giro esté situada la masa, tanto mayor será el momento de inercia. El caso de la esfera es curioso porque a veces tenemos esferas huecas y a veces esferas macizas, y en ambos casos, por supuesto, el momento de inercia será distinto. En estos casos suele plantearse la duda de cuál es el momento de inercia de la esfera maciza, respecto a su eje de simetría, por supuesto, si es 2/3 o 2/5. En caso de duda, recordad lo que os he dicho. Cuanto mayor sea la separación de las partículas respecto al eje, mayor será el momento de inercia. Una esfera hueca tiene la masa más alejada del centro que la maciza, así que la esfera hueca tiene el momento de inercia más grande de las dos, 2/3. Eso claro respecto al eje de simetría que pasa por el centro, repito. Fijaos ahora en la varilla delgada de la derecha. Vimos que el momento de inercia respecto al eje perpendicular que pasa por un extremo era 1/3 de m por L cuadrado. Pero resulta que si el eje pasa por el centro, el momento es de 1/12 de m por L cuadrado. En casos como este, memorizar es un rollo, porque hay que acordarse de por dónde pasa el eje. Si es por el extremo, el momento de inercia vale una cosa, si es por el centro, vale otra cosa. Y no digo nada ya si el eje pasa, yo que sé, a 4/5 del centro o a 7/15 o cualquier otra cantidad. Ojalá hubiera una forma sencilla de obtenerlos todos. Pues sorpresa, resulta que sí hay un método sencillo. Se llama teorema de Steiner, o de los ejes paralelos, y permite hallar el momento de inercia de cualquier eje que sea paralelo a uno que pase por el centro de masas. Vamos a suponer un cuerpo cualquiera, puede ser homogéneo o no, con simetría, sin simetría, da igual, como si tiene forma de patata. Y su Cm es el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa del sistema. Supongamos un segundo eje, paralelo al primero, que se encuentra a una distancia h.
Lo que dice el teorema de Steiner es que el momento de inercia respecto a ese eje es igual al anterior más el producto de la masa por la distancia al cuadrado entre los dos ejes. Ya está. La demostración no es muy complicada, pero desarrollo matemático que aquí no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que basta con hallar un momento de inercia respecto a un eje que pase por el centro de masa y con eso podemos obtener los momentos de inercia respecto a cualquier otro eje paralelo a ese. Como podéis imaginar, eso simplifica un montón de cálculos. Volvamos al ejemplo de la varilla delgada. El momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa es de 1/12 de m por L cuadrado. Un eje paralelo que esté en el extremo de la varilla estaría a una distancia h igual a L medio. Recordad que L es la longitud total de la varilla. No tenemos más que sustituir y listo, ya tenemos el momento de inercia respecto al eje que pasa por el extremo. Y si queremos saber el momento de inercia respecto a un eje que esté a L cuarto de distancia del centro de masa, o a L quinto, o a pi partido por 5 veces L, pues lo mismo, no hay más que cambiar el valor de h y ya está. Apuntaos bien el teorema de Steiner porque resulta muy útil en caso de rotación de cuerpos extensos.